La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy buenas tardes. Estamos una vez más en el espacio del Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez, avalado por el Ministerio de Cultura en el Plan Nacional de Concertación Cultural. Esta tarde vamos a tener con nosotros a Rodríguez Bustos JC. Él es un ensayista, académico, investigador, estudioso de la palabra y nos ha conducido de la mano a la vida y obra del escritor boyacense Jorge Rojas. En la gira que se hace anualmente, Pentágono de Recitales, Julio César Bustos tuvo la oportunidad también de viajar con nosotros a la ciudad de Cúcuta, Pamplona, para hacer un discernimiento respecto a este escritor boyacense. En esta tarde vamos a estar acompañados para que podamos saber y conocer mucho más de la obra de este gran poeta. Bienvenidos. Un saludo cordial para ALIT, Asociación de Literatura. Me encuentro aquí en Bogotá y les quiero compartir a ustedes un pequeño ensayo que escribí el año 2011, cuando estaba cumpliéndose 100 años del natalicio del maestro Jorge Rojas. Y el año pasado, que fui invitado a Pentágono, escribí un pequeño fragmento de ese estudio mucho más amplio que se llama Jorge Rojas y el arte de amarte. Escribí un pequeño fragmento de ese estudio que se llama ¿Quién es Jorge Rojas? Quiero compartirlo con ustedes para que conozcan quién es este poeta, la importancia de su obra, de su vida para el arte y la cultura en Colombia, y para que lo frecuentemos. La mejor forma de rendir homenaje a nuestros escritores es siempre leyéndolos. ¿Quién es Jorge Rojas? Esta pregunta la formulamos en presente continuo. No quién fue, sino quién es Jorge Rojas. Lo hacemos por dos motivos. Primero, porque los muertos, en muchos casos, están más vivos que nosotros los supuestos vivos, y desde la muerte nos siguen hablando, guiando e iluminando, como aquellas estrellas extintas cuya claridad nos llega aún. El poeta no está sujeto, al menos su arte, a un tiempo lineal, la vida rumbo a la muerte. El tiempo está sujeto al arte, el misterio sobre el cual se sustenta. Un misterio que nos sobrecoge y que está fuera del alcance de soluciones manidas, dice Jorge Rojas. El tiempo es un dócil piélago donde el artista navega en cualquier dirección. Una morada ilimitada en la cual el poeta lanza su ánima tiempo adentro. Conciencia, contemplarse a sí mismo, cruzar el mundo a través de su espíritu e indagar en lo misterioso que nos rodea. Son algunos de los conceptos que Eduardo Carranza emitiera sobre Jorge Rojas y su arte. Y segundo, porque el artista ha sido dotado con una chispa de eternidad. Su rol a la efímera materia de la vida, insuflarle un hálito de inmortalidad. Busco, canta el poeta Jorge Rojas, busco la permanencia en cuanto veo fluir, pasar.
Esta búsqueda la manifiesta a través del arte. Es partícipe en la creación, no por medio de una novedad, sino de un renuevo. El artista no crea lo nuevo, tal como fuese la invitación que hiciera Ezra Pound a sus contemporáneos a comienzos del siglo XX. Jorge Rojas nunca se dejó seducir por este apremiante llamado. Su lírica, la de Jorge Rojas, como dijese Ramón Medina, es de muy antiguas señales, tanto en su forma como en su fondo. Rojas es partícipe y testigo de la creación a través de la renovación de la misma. Escucho el aleteo del renuevo en el agua y en la rosa. Todo muere, pero todo nace al mismo tiempo. Morimos para nacer, nacemos para morir. Con nuestra vida damos muerte, con nuestra muerte damos vida. Convertida en arte, queda la rosa que cantó la pluma, exenta de morir. Jorge Rojas nace un 20 de noviembre de 1911 en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Entrega su alma y devuelve su cuerpo a Natura un 12 de mayo de 1995 en Bogotá. Su obra fue constante sumarle a la vida diariamente patrimonio y nobleza. Esta su lección, esta su herencia. Sin embargo, también escribiría en el poema Legado las siguientes palabras que resuenan en el cajón de nuestra alma como un presentimiento o certeza. Dice el poeta: a lo mejor cuando yo muera, nadie va a querer estos bienes. ¿Será así? Desde muy temprana edad el poeta trajo su corazón a Bogotá, en donde se enraizó, ramificó, cultivó y finalmente, gracias a su poesía de sembrador, cosechó. Como es habitual, la capital colombiana, Bogotá, adoptó a la familia Rojas como una más de las suyas. Al menos así el maestro lo ha sabido reconocer y entender, con esa humildad y nobleza propias del campesinado colombiano. Por ello el poeta le llama, entre tantos epítetos con los cuales expresa su amor por la ciudad de Bogotá, Bogotá, de la patria madre unánime, múltiple loba, venerado templo, vientre fecundo. Los cuadernos de Piedra y Cielo, publicados durante la década de los 30, alrededor de los cuales se reunirá una de las generaciones más importantes de la poesía colombiana, los piedracelistas, son testigos de su temprana incursión en el orbe artístico y de su mecenazgo. Este interés por el arte y la cultura lo llevó a aceptar los únicos cargos públicos que desempeñó en vida. Bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo, fue director de Extensión Cultural y Bellas Artes, 1945. Posteriormente, como miembro ad honorem, organizó la 9ª Conferencia Panamericana
Este honor lo destinó a vivir y a padecer en cuerpo y alma los sucesos del 9 de abril de 1948. Asumió la protección de las diversas delegaciones que arribaron al país durante estos infortunados acontecimientos que enlutaron a la ciudad y a la nación colombiana. Sufrió con dolor la destrucción por el fuego y el pillaje de parte del patrimonio arquitectónico de Bogotá. Contempló cómo el eucalipto de fragante altura era talado por la nube y el humo. Su poema Oda a Bogotá fue escrito 2 años después, el 9 de abril de 1950, en recuerdo de estos dolorosos sucesos que desencadenaron en Colombia una violencia que, como espiral de muerte, no cesa y que aún hoy día no llega a su fin y que no pareciera tener solución. Nada nuevo. Si recordamos las memorias que José María Quijano escribiera en 1919, podemos darnos cuenta que las guerras y revueltas de la nación andina han sido su pan ácido. Dice María Quijano: la única industria de carácter nacional y popular ha sido la guerra civil y política. Nada nuevo. Oda a Bogotá es un poema donde se ejemplariza cómo el arte de Jorge Rojas, hasta en los momentos más tristes, estoy triste, es de mi alma estar triste, está a disposición siempre de dignificar y enaltecer al hombre y a sus obras, aun cuando éstas contengan hechos desafortunados y sangrientos como los del Bogotazo. La pluma de Rojas siempre ha estado alejada de los vulgarismos, de las prontas blasfemias y maldiciones propias de algunas de las corrientes literarias de comienzos del siglo XX. Está nutrida por aquello que Octavio Paz denominara palabras edificantes, al servicio siempre de la creación de obras hermosas y durables, aun cuando la realidad atroz sea la de una pesadilla. Sus contribuciones, las de Jorge Rojas, a la cultura tuvieron su recompensa. En el año 1965 le fue otorgada la Medalla General Santander por sus servicios prestados con abnegación, decoro y eficacia, y por haber dedicado la mayor parte de su vida a obras de elevada importancia en el adelanto social y cultural del país, de Colombia. Su más alto cargo fue director fundador del Instituto Colombiano de Cultura 1969. ¿Cómo les parece? 1969. Desde donde llevó a cabo la publicación de las obras completas de los más importantes escritores colombianos. Una edición que estaba pendiente desde hace más de un siglo y que hoy es fuente de consulta tanto para los estudiosos de las letras como para los apasionados por la lectura y el conocimiento, ya que en aquellas se recoge no solo la poesía colombiana, también reseñas, ensayos sobre temas de la más diversa índole. Jorge Rojas ha sabido ser para Colombia lo que André Malraux ha sido para Francia,
un mecenas que supo que la única manera de evitar cualesquiera invasión, bien sea económica, cultural, ideológica o religiosa, es conociéndonos a nosotros mismos, sabiéndonos poseedores de un pasado del cual venimos, teniendo claro quiénes hemos sido, somos y quiénes hemos de ser en el tiempo. Un pueblo que conoce su cultura, que está firmemente enraizado en la tierra donde ha sido sembrado y de donde emanan sus mejores frutos. No se deja llevar por los vientos de la moda o, peor aún, someter por las tropas de la invasión, de los 30 denarios y de la muerte. Toda cultura que se desconoce a sí misma está condenada a la desaparición y, por ende, a la aniquilación y muerte. Aun cuando estemos vivos, habremos dejado de existir. Dejemos como testimonio de aquello que para el poeta ha sido su razón de ser, sumarle a la vida diariamente patrimonio y nobleza. Las palabras que escribiera en el prólogo a Cárcel de Amor. Cito: he sembrado árboles, levantado moradas, luchado y convivido con bestias, he cruzado ríos, recorrido interminables llanuras, padecido los páramos, ayudado a las parturientas y a los moribundos, y aún el alba me acompaña. Y de mi corazón, Dios y las criaturas pueden dar fe. Todo arte contiene un valor universal. Jorge Rojas es un artista, poeta. Sus instrumentos, la pluma y la tinta. Desde lo particular, su propia y modesta vida se elevó como el ciprés hacia lo general. La gran tradición poética de la lengua española. Y es frecuente separar más que unir. Y por esto un artista es considerado como tal. Es decir, porque crea puentes que unen lo que está separado. Lo que algunos necios han separado. A diferencia del Renacimiento, donde habitaban verdaderos pontífices, es decir, hacedores de puentes, entre disciplinas distintas, hoy nos gusta separar todo. Escribe William Ospina en su artículo dedicado a la educación y nos recuerda, comillas, el mal del que nacen todos. Nuestra constante división. En este sentido, Jorge Rojas ha sido un verdadero pontífice. Testigos, su fuerza vital de campesino y su obra, una poesía de sembrador. La obra poética de Jorge Rojas se inicia con la publicación de los cuadernos Piedra y Cielo. En ellos apareció por vez primera Ciudad Sumergida, poema que Jorge Zalamea reconoce
como uno de los más conmovedores espectáculos de rigor y música, de fantasía y disciplina, de perfección e inteligencia. Poesía hundida en el mar del tiempo y la memoria. Y Joaquín, entre ambas aguas, señaló que en Ciudad Sumergida encontramos algunos de los más clásicos y limpios tercetos de la poesía colombiana. También resaltó sus cualidades de orfebrería y una originalidad que no excluye la majestad clásica. Estos dos aportes críticos son importantes para conocer el carácter universal de toda arte. Si apreciamos las palabras de Zalamea, nos damos cuenta que buscan destacar la unión de su obra con la música. La poesía de Rojas es una suerte de partitura. No olvidemos el poema sinfónico dedicado al general Santander. Y para precisar aquellas cualidades de orfebrería, escuchemos las palabras que escribiera en Confesiones sin arrepentimiento, escritas por el propio Jorge Rojas. Sus memorias. Cada poema, en su momento, debió ser sometido al examen exhaustivo de las palabras, a la precisión en cuanto debieran significar, a la seducción fonética para la cuidadosa conducción del milagro, grande o pequeño, que se opera en el autor hasta entregarlo a la emoción receptiva de quien lo pudiera leer. La otra característica destacada por Entre ambas aguas es su originalidad, acompañada por una majestad clásica, a través de la cual el crítico resalta los tercetos de Ciudad Sumergida. Es necesario destacar que Jorge Rojas fue un maestro de las formas. En todos los poemarios que componen su obra encontramos tercetos, sonetos de líneas petrarquianas, alejandrinos, pareados, cuartetos y sus tredécimas, forma poética creada por el maestro mismo. Mientras las generaciones que precedieron a los piedracelistas y las posteriores, que antecedieron a los piedracelistas y las posteriores, se entregaban al verso libre, al racionalismo, al practicismo, a la fabricación de escalerillas, de ripios, enteleridos. Jorge Rojas, lejos de lo anecdótico y de la retórica prosaica de la narración, siguió fiel a la tradición iniciada en el siglo de oro, pasando por el romanticismo de Becker hasta llegar a la generación del 27, con la que tuvo contacto a través de la edición de Gerardo Diego y de la cual, en el marco de la poesía hispanoamericana, podríamos decir que es su propia generación. El fraccionamiento de la hispanidad ha hecho que hablemos siempre de poesía colombiana, peruana, chilena y así sucesivamente según tantos países seamos, con sus propias generaciones y separaciones, rezagos del nacionalismo romántico del siglo XIX. Pero pocos hemos mirado la poesía a nivel macro, a nivel hispanoamericano, produciendo una división que no ha permitido vernos unos a otros, reconocernos en nuestros semejantes. Nuestros espejos han sido rotos. Esa ruptura
ha sido siempre aprovechada por otras civilizaciones para someternos política, económica y culturalmente. Díez-Canedo, con Unidad y Diversidad en las Letras Hispánicas, 1935, y Guillermo Díaz Plaja, con Hispanoamérica en su literatura, 1970, llamarán la atención sobre esta división y se darán a la tarea de crear puentes de unión. En este sentido, las más importantes influencias de Jorge Rojas llegarían a través de Juan Ramón Jiménez, de quien tomaría el nombre de Piedra y Cielo, así como su preferencia por la confesión sentimental sin caer en la afectación del romanticismo. De Góngora, poeta en torno del cual se reunirá la generación del 27 y del cual tomará el nombre de sus 3 ciclos poéticos, Soledades, así como ese gusto por el lenguaje recargado y por el vuelo de metáforas barrocas, del que hablará Carlos Martín. De San Juan de la Cruz, sobre todo en los 3 poemas de Nocturno de Adán, donde se escuchan ecos de la noche oscura del alma, así como del cantar del alma, del Carmelita descalzo. De don Antonio Machado, en cuanto a la presencia y el amor por la naturaleza, amor y presencia bucólica que contiene ecos de serenidad virgiliana. Y de la generación del 27, con la que comparte esa mirada puesta en el pasado y en el misterio de ese mundo interior que transmite la poesía mística española y que le permiten a Jorge Rojas ahondar en temas tanto etéreos como terrenos. Precisamente en el nombre Piedra y Cielo, el poeta cifra la esencia de su obra, mirada horizontal y exterior, la piedra, la naturaleza, el cuerpo, vertical e interior, el amor, el alma, lo divino. Para concluir, comparto unos versos donde, como canto de cisne, escuchamos la voz serena de las vidas cumplidas. Dice así este canto de cisne del poeta. Una videoconferencia. Voy a entrar en un minutito, dame por ahí media hora o unos 25 minutos. Llegar a lo más alto de la vida y mirar la prometida tierra y ver por fin, oh vida, los soles del ocaso, dorar las ciertas formas donde la muerte espera. Muchas gracias. No dejen de leer a nuestro querido poeta Jorge Rojas. Chao, amigos. Asociación de Literatura. Nos vemos luego. Un placer. Muy buenas tardes. Estamos recibiendo en este momento precisamente al ensayista colombiano Rodríguez Bustos, JC. Él ha sido la persona encargada en esta tarde de llevarnos de la mano por los jardines de la poesía del escritor boyacense Jorge Rojas. Lo acabamos de escuchar en su disertación y en este momento está presente, se une a esta transmisión en vivo para que ustedes, los televidentes que nos han acompañado durante este tiempo en Festival Internacional de Literatura, tengan la oportunidad de dialogar con él, de hacerle las respectivas preguntas del ensayo y obviamente aprovecho para saludarlo. ¿Cómo estás, Julio César? Buenas tardes, bienvenido a este espacio de Asociación de Literatura.
Parece que Porque estemos yo la un... verdad no sé dónde estoy. Aló, Hola, ¿cómo ¿sí? estás, Julio César? ¿Cómo vas? Bien, Elizabeth, ¿y tú cómo estás? Bien, acabamos de escuchar la disertación, el ensayo que nos has compartido respecto a la vida y obra del maestro Jorge Rojas, cómo nos has llevado de la mano por estas tierras cundiboyacenses, nos llevaste a Bacatá, estuvimos también con el general Santander, a través precisamente de la obra del maestro, pudimos contemplar esa obra natural, poética, lírica, que tú nos expresas. Hay varias personas que están ya viéndote también, te están saludando y de pronto quieren hacerte alguna pregunta. ¿Nos escuchas claramente? Yo te oigo muy bien, Elizabeth, Yo te también oigo te muy escucho. bien. Ah, qué bien, qué bien. Es que me tocó cambiar de aparato, entonces este es un celular y la verdad entonces no sé muy bien cómo me oigo, si me veo o no me veo, pero bueno, lo importante es que estamos aquí afortunadamente. Claro, con mucho gusto. ¿Qué Bueno, sería? cuéntanos para llegar al estudio del maestro Jorge Rojas y de su vida como autor. ¿A qué edad tú conoces la obra del escritor boyacense y qué te motiva precisamente a investigarlo? Bueno, Elizabeth, como casi todos los autores que le llegan a uno, le llegan como por destino, ¿no? Alguna vez estaba en una conversación con unos amigos, departiendo, charlando, y una de las personas que estaba en la reunión, una amiga, ella muy querida de la costa Caribe, Ángela Mogollón Percy, me habló muy bien de Jorge Rojas, me dijo que le gustaba mucho ese poeta. Yo nunca lo había leído, había escuchado su nombre, obviamente, por todo lo que significó con el piedracielismo, pero nunca me había adentrado en su poesía. Y un día cayó por esas cosas también del destino un libro en mis manos del maestro. Entonces ahí empecé a leerlo y un día me decidí a escribir. Eso fue como en el año 2011, justamente para su centenario. Dije, voy a aprovechar y como a mí me gusta hacerle homenajes a los escritores eh, fallecidos especialmente. Entonces era el año 2011 y dije, vamos a sentarnos a escribir algo sobre el maestro, que muchas veces también nos acostumbramos y leemos la poesía, que está muy bien, es muy bello hacerlo, pero a mí me gusta escribir y me gusta escribir sobre literatura, sobre historia, sobre filosofía, todo lo que tiene que ver con los temas de la crítica. Entonces aproveché la fecha de su centenario y me senté a escribir y bueno, ahí salió un estudio crítico más bien extenso sobre su obra. Entonces fue así, digamos, como llegué a conocer al maestro y a profundizar en su obra. No te oigo, Elizabeth. Sí, qué pena. Había apagado un poquito el sonido porque estábamos con el acostumbrado perifoneo que ahora Me, escuchamos en las calles de todas las ciudades de Colombia. me Bueno, angustié. bueno, cuéntame también de tus lecturas. Tú tienes varios ensayos respecto a varios autores. Lo comentamos varias veces en esa gira que hicimos a Cúcuta y a Cúcuta, donde estuvimos en ese pentágono de recitales el año pasado, donde tú me hablabas precisamente del estudio que tienes sobre varios autores nacionales. Cuéntanos un poco de eso, por favor, y de tus libros. Bueno, empecé a escribir como en el año 2002 ya seriamente sobre poesía. Después de que terminé mis estudios de literatura en la Universidad Nacional, eh, dije, bueno, voy a dedicarme realmente a escribir porque
bueno, no lo forman, digamos, como lector, como crítico en la universidad, pero muchas veces gran parte de los trabajos que uno escribe en la universidad tienden a ser muy académicos y de pronto más con un destino que es el profesor que los lee y los califica. Pues ya como hacia el año 2002, justamente que apareció por primera vez eh, un poeta no colombiano, sino de la generación del 27, Luis Cernuda, justamente una generación que puede ser la generación misma de Jorge Rojas ya a nivel pues, de la literatura hispanoamericana. Tienen una gran influencia la generación del 27 en todo lo que es el piedracielismo, algunos de los autores. Entonces, en ese año del 2002, que estaba también cumpliendo centenario Cernuda, decidí crear unos eventos que se llaman Encuentros Hispanocríticos, dedicados justamente a la crítica de la literatura en lengua española, porque veía que había un vacío, digamos, estudiando mucho la literatura en la academia, uno se da cuenta que hay muchos críticos y muchas personas que se dedican al estudio de las letras, pero más que todo las letras anglosajonas. La crítica es muy bien catalogada en el mundo anglosajón, mientras que en el mundo hispánico son muy pocos los que se dedican al estudio de nuestras letras. Entonces, tenía como objetivo realmente estos encuentros era hacer unos estudios críticos sobre la literatura en lengua española. Empezamos con Luis Cernuda, fue el primer autor sobre el que escribí seriamente y me dediqué a hacer un trabajo sobre la guerra civil española, pues que afectó profundamente a toda la generación del 27. Y Cernuda no fue el único que escribió sobre esa guerra, obviamente Lorca también, Alberti, bueno, casi toda la generación del 27 escribió en torno a la guerra civil española. Es como una de las disciplinas que más me gusta en la historia, entonces aprovechaba para aunar la literatura con la historia, con el pensamiento filosófico, y así empecé escribiendo sobre autores. El primero, como te digo, fue Cernuda. Después Cernuda me llevó a Neruda también en torno al mismo tema de la Guerra Civil Española, y es otro de los autores sobre los que escribo. El ensayo de Cernuda se llama España entre la realidad y el deseo, en homenaje justamente al título de su obra, que es La realidad y el deseo. Y sobre Neruda escribí también partiendo de la Guerra Civil Española, pero ya centrado en su libro España en el corazón, ¿no? En ese libro, pues él canta todo lo que fue esa gran tragedia de la Guerra Civil Española, y lo titulé España la tierra ofrendida, porque realmente pues una cosa es la tierra, nosotros olvidamos que nuestras naciones también tienen vida, ¿no? Colombia, España, Alemania, Francia, son naciones que tienen una vida y muchas veces nosotros como seres humanos pues hacemos parte de esa historia, pero también vamos muchas veces en contra de nuestra propia naciones, ¿no? Como puede suceder mucho aquí en Colombia, que somos unos grandes amantes de la destrucción de nuestra nación. Entonces, ella sufre también los embates y todas las cosas, tanto buenas como malas que hacemos, las naciones también las padecen. Entonces, han sido varios temas, varios poetas, ya a nivel de Colombia, he hecho estudios sobre Carlos Obregón, que me parece que es uno de los grandes poetas del siglo XX colombiano, un poeta también muy olvidado como Jorge Rojas, porque Jorge Rojas fue una persona muy prestante en vida, mucha, muchas de las generaciones que se marcaron posterior a la generación de Piedra y Cielo recurrían mucho al maestro porque él era un gran mecenas y él estaba muy pendiente justamente de todo lo que tenía que ver con las letras colombianas y hispanoamericanas, porque él fue un gran amigo de la generación del 27, como te decía, de Pablo Neruda también, de escritores mexicanos. Entonces él era un gran mecenas y bastante olvidado posteriormente a su fallecimiento, como se lee en la conferencia que acabé de presentar. Él también pensaba que si su obra iba a llegar a ser reconocida posteriormente a su muerte. Es algo que nos pasa mucho en vida, somos muy aduladores de las personas en vida, pero apenas fallecen
ya no nos sirve, pareciera, ¿no? Porque como ya no está para adularlo y sacar beneficio de la persona, entonces los olvidamos. Y Carlos Obregón también es uno de los grandes olvidados. Realmente es un poeta que lo leemos muy poquitas personas, eh, muy poquitas personas saben de su existencia y además porque fue una persona que vivió muy poco tiempo. Él murió a la edad de 33 años en Madrid y fue un gran amigo de Jorge Rojas. Jorge Rojas lo estimaba mucho. Él vivió muy poco tiempo aquí en Colombia, pero el maestro se dio cuenta de la calidad de la poesía de Carlos Obregón, y ya después él viajó a vivir en Europa, especialmente en Madrid, en París, ya en las Islas Baleares, y bueno, fallece, parece que voluntariamente en la ciudad de Madrid. Pues también me gustó, me encontré con ese poeta un día, también así como te contaba con respecto a Jorge Rojas. Escuché a un poeta, a Juan Manuel Roca, nombrarlo, dije, Carlos Obregón, es Carlos Obregón, o sea, yo escuchaba el apellido y decía, pero Obregón, pues el pintor Alejandro. Entonces me acerqué al maestro, le dije, le pregunté, le dije, ¿es un poeta, Carlos Obregón? Me dijo, sí, Julio César, es un gran poeta colombiano, Carlos Obregón, ya fallecido. Bueno, después estuve un día en la casa Silva y tenían una caja de libros, estaban rematando libros de viejo. Entonces me dio por escarbar ahí en esos libros y me encontré con 2 libros de la Biblioteca Colombiana de Cultura, que justamente es de Procultura, que dirigió el maestro Jorge Rojas y que posteriormente retomó Santiago Mutis y editaron ahí pues, una gran colección de libros de la literatura colombiana. Entonces me encontré con dos libros que estaban ahí ya listos pues para que el primero que pasase se los llevase. Carlos Obregón, yo llegué y los cogí de una y me los llevé y empecé a leerlo y bueno, dije, se merece escribir, porque lo que te digo, pues me gusta leer, pero me gusta mucho escribir. Me parece, o sea, es un ejercicio que para mí es tan importante como la lectura, ¿no? Obviamente la lectura lo lleva a uno a la escritura, es como el camino, el orden de las cuestiones. Y bueno, también entonces escribí sobre Carlos Obregón, aproveché también sus fechas de natalicio, o sea, casi siempre escribo sobre fechas específicas, aprovecho las fechas para celebrar y escribir. ¿Quién más sobre literatura colombiana? Ah, bueno, Álvaro Mutis, que ya sobre él ya es un libro, o sea, porque los otros que te he contado son ensayos, pues más bien extensos, porque son ensayos de 20, 30 páginas aproximadamente los estudios que he hecho, pero sobre el maestro Álvaro Mutis, que es un libro más o menos de 100, 200 páginas, que ya es un estudio profundo no solamente sobre la obra de él, sino también sobre la crítica en torno a la obra de él. Porque cuando escribo, primero que todo me gusta leer toda la obra de los escritores, no me gusta escribir sobre fragmentos o sobre un poema, sino sobre cómo se debe hacer una estética, que es realmente para conocer bien la obra y para poder hablar de un escritor, debe uno leerse en la mayoría toda su obra. Y si puede también leer los otros ensayos o los otros escritos o entrevistas que se han hecho en torno a esto, pues mejor aún. Entonces, sobre Mutis sí ya es un trabajo tanto de crítica, de la crítica, como un trabajo de crítica en torno a su obra. Y basado en una teoría que maneja un señor que se llama Richard Curry, que es el que siempre utilizo para analizar todas las obras, que se llama contexto genético, y que le permite a uno dedicarse a analizar las obras dentro de la obra misma, porque muchas veces los críticos son o sociólogos o antropólogos o psicólogos, entonces ven desde diferentes disciplinas la literatura. A mí me gusta ver la literatura desde la literatura misma, y si ella lo lleva a uno a otro tipo de relaciones ya filosóficas, históricas o psicológicas, pues bienvenido, pero primero debe partirse desde las letras. Entonces, sobre Álvaro Mutis, publiqué el año pasado un libro que se llama Álvaro Mutis como un pez que se evade, y es sobre toda su poética y el pensamiento filosófico que encierra también su obra. Pues es lo que me acuerdo ahorita de los autores colombianos, no
me acuerdo de algunos otros más, tengo ahí otros ensayos, pero no me llegan a la mente, Elizabeth. Sí, claro, un estudio muy serio, muy profundo y con todo el respeto que se merecen estos hombres que han dedicado su vida entera a la lectura, a la escritura y obviamente a edificar sus contextos culturales, sus sociedades, aquellos lugares que los abrazan y que de una u otra manera nacen, donde nace su obra. Julio César, cuéntame, ¿qué viene ahora después de este ensayo? ¿Qué proyecto tienes para este nuevo periodo, en este momento que hemos estado en confinamiento? Que a veces nos ha hecho reflexionar tanto respecto a lo que somos y a nuestro entorno. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a la literatura? Bueno, uno de los autores que también sobre los cuales he escrito, y que hasta me acuerdo, es Cervantes, obviamente por lo del Quijote. Tengo un ensayo que se llama Cervantes, hombre de armas y letras, y otro que se llama España, reino de fe. Ese ensayo España, reino de fe es un ensayo más bien largo que empecé escribiendo ya hace muchos años y estoy retomando porque creo que a raíz de ciertas interpretaciones que últimamente han empezado a salir respecto del Quijote y ciertos críticos que han hecho algunos acercamientos nuevos a la obra de Cervantes, me produjo otra vez el impulso de retomar ese ensayo y reescribirlo y ampliarlo mucho más y profundizarlo más. Entonces ese es, digamos, uno de los temas que estoy trabajando, porque ya digamos, el que te decía de Cervantes, hombre de armas y letras, pues es un ensayo corto y ese sí, más bien me sirve como para ampliar el otro que te estoy contando. Claro. Este es uno de los temas, digamos, que pienso trabajar y que estoy trabajando porque ya empecé a escribir otro ensayo que se llama Contra Pedro el Español, que es una catilinaria, utilizando el término de Cicerón contra Catilina, una catilinaria, y ya de ese ensayo ya llevo 3 partes, y la tercera parte es justamente es sobre Cervantes y sobre la famosa frase de con la iglesia hemos dado, Sancho. Entonces esa tercera parte, eso empieza hablando de por qué me interesa abordar ese tema de esa frase tan repetitiva en muchas personas y que de una otra forma es un tópico ya. Entonces, esa tercera parte ya la terminé, estoy escribiendo ahorita la cuarta que tiene el título de Con la iglesia hemos dado, Sancho, terminándolo. Y no sé dónde va a terminar porque era un ensayo que iba a escribir pensaba por ahí unas 10 o 15 páginas y ya llevo como 40 y no he terminado el cuarto punto y de ese cuarto punto escribiéndolo me salió un quinto y sexto, es decir, ya llevo como 6 partes y no acabo, no sé dónde va a terminar. Eso es lo que me Claro gusta que de saber de escribir porque uno digamos que bueno, yo voy a escribir sobre esto y cuando uno se da cuenta eso empieza a crecer y a crecer, es una magia, eso es hermosísimo. Entonces, ese es como lo que estoy haciendo en este momento y ya cosas que estoy pensando para dentro de un año, 2 años, es un trabajo que inicié en la universidad que desafortunadamente se me perdió y es sobre Dante Alighieri. Entonces lo estuve buscando justamente en estos meses, ese escrito que había hecho, no lo encontré, no sé, y no sé qué pasaría con ese escrito sobre el pensamiento político en la Divina Comedia, que por lo general se habla mucho de la Divina Comedia, pero nunca se aborda el pensamiento político de Dante. Entonces, es uno de los temas que también estoy ahorita más que escribiendo, estoy en ese proceso de lectura, como te decía, o sea, la lectura es la que lo lleva a uno a la escritura. Hay muchas personas que son unos grandes lectores, pero no escriben, y hay otros que son muy malos lectores y escriben, que son los peores porque uno es mal lector, es mejor que no escriba. Y, bueno, así es. sí. Qué tarde tan amena hemos tenido, Julio César.
Primero Sí, Elizabeth. ahondando en la poesía del gran Jorge Rojas, nuestro escritor boyacense, que es uno precisamente de los objetivos de Pentágono de Recitales. Promocionar, dar a conocer la obra de aquellos poetas que han sido parte de nuestro departamento, que han nacido acá y que por algunas razones también han terminado lejos de nuestras tierras en ese exilio al cual a veces son destinados los hombres de letras y los grandes artistas de su terruño, ¿no? Parece como si fuera el trasegar, la transhumancia, la que hace que el espíritu se engrandezca y aprenda y conozca en muchos lugares para tal vez también volver al sitio de origen en ese largo viaje, ya con la bandera de las letras en la mano. Entonces, Mi- me ha encantado Mira, volver Elizabeth, a lo que te conversar tengo con aquí. Ven y te muestro lo que tengo aquí. el señor. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? ¿Sí lo Está ves ahí? oscuro, la verdad, Ven a ver. ¿Nada? no. Bueno, ¿Podría leerme el título, por favor? Gracias. esto que tengo aquí es el poema sinfónico Francisco de Paula Santander Mm, del maestro Jorge Rojas. Lo qué tengo ahí maravilla. en acetato, sino que se me dañó el equipo para el acetato, no me prende, entonces, porque quería Ah, haberle colocado de fondo para que lo escucharan. Esto es la letra del maestro Jorge Rojas con la música del maestro Luis Antonio Escobar, interpretado por la Sinfónica de Colombia en el Colón. Entonces, cuando el Colón estaba abierto a la poesía y era el escenario en el cual se hacían los lanzamientos de libros. Entonces quería mostrarte esto y sí, y invitarlos como en la conferencia a leer el maestro, un gran escritor muy formal, muy musical, su poesía es realmente muy bella, muy abandonado por las modas, porque desafortunadamente la literatura colombiana vive de las modas, que no es un mal solamente de la literatura colombiana, sino en general. Entonces se mm, aprecia es lo novedoso, lo supuestamente moderno o postmoderno, y se va entonces desechando y desechando la poesía como si realmente fuese, no sé, justamente algo desechable, ¿no? Entonces no se sí. ahonda realmente en el concepto. Y eso quería mostrar esto antes de que se me fuera y decirte que gracias por la invitación a este bello evento que haces desde Duitama. Me hubiera gustado mucho estar por allá, por Boyacá, su merced. Este año, pues, el festival lo desarrollamos como te comentaba y pues las personas que nos siguen, generalmente se visitan 25 escenarios en Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso, y excelentes Imagínate. escritores también nos han acompañado todos los años, como en este momento tú, que también tuviste la oportunidad de estar con nosotros en Pentágono de Recitales, que es la gira de escritores que se hace a otras ciudades, donde a través de tu ensayo y un concurso muy serio que se hace cada año, pudimos entablar esta amistad literaria, esta amistad en las letras, que es realmente lo que justifica el proceso, Julio César, porque es una tarea de todos darnos la mano para que precisamente la cultura líquida que nos invade, el facilismo y el pensar que el arte está a disposición para el entretenimiento de las masas, eso no es así y es nuestra obligación, más que ya nuestro deber, ya es nuestra obligación no dejar morir lo último que nos queda en ese tejido humano que todos podemos conformar y que podemos seguramente desde nuestros lugares de origen y de alguna forma impactar y ayudar al medio que nos rodea. Entonces yo te agradezco muchísimo que te vuelvas a unir a estas maratónicas jornadas que emprende LIT, Asociación de Literatura, como en esta ocasión el festival. Fue muy importante para nosotros tu disertación del maestro Jorge Rojas. Espero también que a todos los que nos siguen en este espacio les haya encantado, que es indudable por la cantidad de comentarios que hemos visto ya en la página oficial de LIT como tal. Y los invito esta tarde
para que continuemos con esta programación que ha empezado de una manera hoy formidable. Vamos a tener a las 5 de la tarde, vamos a tener la visita, la presencia de todos estos autores emergentes que han querido unirse con sus videos precisamente a esa muestra de autores nacionales. Entonces, a las 5 vamos a tener una lista bien nutrida de ellos. Posteriormente, vamos a estar repitiendo el conversatorio que se hizo en el día de ayer del maestro Luis Carlos Muñoz Sarmiento respecto a la obra de R.H. Moreno Durán, ya que desafortunadamente por pues, cuestiones técnicas no se pudo disfrutar también como debería ser de esa abundancia de palabras y metáforas y conocimientos que nos reúnen en esta tarde. Y posteriormente vamos a tener el recital de gala, ya como ha sido costumbre en esta semana, a las 8 de la noche. Vamos a estar con algunos escritores también nacionales, internacionales, para que nos compartan parte de su obra. Entre ellos vamos a tener al escritor mexicano Jorge Contreras, Alonso Quintín Gutiérrez, vamos a estar también con Andrés Elías Flores Brum, Eduardo López Santamaría de Ecuador, Candelaria Panadero de Argentina, Diana Sanabria de Duitama, Wilson Guillermo Díaz de Bogotá, Edgar Centeno Moncada, Mónica Lucía Suárez Beltrán. Entonces, bueno, con mucho gusto también te invitamos si quieres participar esta noche, leernos tus poemas, porque también esa es otra faceta del escritor que está... ¿De cuál, Elizabeth? ¿De cuál? Ya los que te conocemos, ya somos allegados también a ti, sabemos que tienes tu faceta de ensayista y tu faceta de poeta separados por un seudónimo y obviamente es muy grato también saber que tienes esa obra nutrida en poesía. Bueno, te despides tú también de la gente que te está saludando en el chat y bueno, vamos a luego leer uno por uno esos comentarios. Bueno, Elizabeth, lástima que no pude conectarme por mi computador para haber visto mensajes y aquí estos aparaticos yo ni lo toco porque se me desbarata de pronto. No, mandarte un abrazo, Elizabeth, qué gusto verte, felicitaciones por todo este trabajo tan hermoso que haces desde, bueno, no solo desde Duitama, sino ya desde todo el departamento y esto ya para ti realmente sabes que ni siquiera es un proyecto departamental, esto es nacional, internacional. Me alegra mucho que estés cosechando tan bellos frutos y merecidos porque los has sembrado con mucho amor, que es lo que sabemos todos los poco tiempo que te conocí, sé realmente este amor, esta pasión que tienes por las letras y el respeto que tienes por todo lo que significa la literatura. Entonces, para mí es realmente muy grato contar con tu amistad, con tu cariño y hacer parte pues de este espacio también me alegra mucho compartir. Escucho nombres ahí de personas que también son muy caras a uno, entonces yo simplemente invitar a que sigan en el evento presencial, virtual, como sea, que sigan acompañando siempre y no sé hasta cuándo vas, Elizabeth, o hasta cuándo es que vamos con el evento. Bueno, hoy como escuchamos tenemos una agenda también bastante interesante y el lunes vamos a ya tener el cierre final en las horas de la tarde. El lunes cerramos. Entonces, sí, quiero también dar un agradecimiento a B Poetry TV. Están en el manejo, obviamente, de toda la red de audiovisuales, de todo el manejo técnico. Un agradecimiento también para esta importante empresa nacional. Bueno, muchas gracias, Julio César, y ojalá el destino nos vuelva a reunir pronto para seguir conversando de literatura. Que estés bien. Sí, muchas gracias a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.